nuestra misión no es dejar un registro para las crónicas policiales de peleas entre vecinos. Nuestra misión es dejar un registro para la historia. De lo que aquí se trata es de identificar esa matriz del poder judicial, burocrática y autoritaria, gestada y alimentada durante décadas. Hay un poder judicial que no fue atravesado por la democracia, no soplan vientos democráticos. Aquí lo que se ha sintetizado es poniendo en palabras y traduciendo a la racionalidad una profunda sensación de malestar acerca de la ausencia o los déficits de contenido democrático y republicano del Poder Judicial. Lo que necesitamos son jueces que no sean dóciles a las presiones. Cuando dicen que hay que democratizar la justicia, suena que hay que disciplinar la justicia. Y yo creo que ese no es el camino que los argentinos queremos, de lo que manifestamos justamente el 8 de noviembre. Da la sensación que el gobierno lo que quiere, que es socolor de este debate, tratar de disciplinar el único poder que le queda con algún atismo de independencia, que es el judicial. Lo sabe el doctor Ricardo Gilavedra, que es un excelente abogado, es la fórmula perfecta. Cautelar, me declaro incompetente, me voy, quedó la trabada de la cautelar y fuiste por los Visconti, 30 años de juicio. Y como cambian los gobiernos y ellos siempre siguen en el mismo lugar, no pasa nada. Por eso es que a algunos les llama la atención nuestra posición de equilibrio, les parece ambigua. Es claro que si uno está en la lucha, debe inclinarse por una de las verdades, pero si tiene que solucionar el conflicto, debe tener la sabiduría de encontrar una solución equilibrada. ¿Es que las partes son iguales? Con frecuencia no. Y así la imparcialidad se transforma en la indiferencia por las diferencias. Así se garantiza que las asimetrías del mercado y de la sociedad se trasladen al pleito. Y así ganan los juicios no quienes tienen un mejor derecho, sino los que tienen un mejor abogado. ¿Ustedes se acuerdan del Bicentenario? ¿Se acuerdan de esa carreta que llevaba, que significaba el golpe de Estado, que se incendiaba la Constitución, que se quemaba la urna y el sillón presidencial también? Bueno, originalmente lo habían pensado que la balanza de la justicia también se incendiaba. Y yo dije, no, porque la justicia nunca se modificó. Acá se echaron gobernadores, se encarcelaron gobernadores, presidentes, se cerró este Parlamento, pero la justicia nunca fue tocada. Así que la justicia no la incendien. Que incendien el Parlamento y que incendien el Poder Ejecutivo, que son los dos que siempre derribaron en todos los golpes militares. Buenas noches, bienvenidos. Se nota un cierto malestar con la democracia. Sectores liberales que tradicionalmente la mencionaron como lo más importante que podía regir las relaciones de las sociedades, ahora tienen un cierto malestar. No solamente en la Argentina. Verán las cosas que Lula tiene para decir a los medios de comunicación y a través de ellos también a la justicia. Obama, los demócratas en su relación con la famosa, tristemente célebre Fox News y otros medios de comunicación de los Estados Unidos. Verán la lucha, la pugna de Pepe Mujica, al cual la Corte Suprema de Justicia le negó un aumento de $3 para los que tienen más de 2.000 hectáreas. La Corte Suprema de Justicia defendiendo lo establecido, lo que viene desde el tiempo. Los estamentos tradicionales no tuvieron ni siquiera la generosidad de aportar eso para la economía que les retornaba, por otra parte, en trabajos, en rutas, etc. Ya lo verán al Pepe Mujica. Y lo verán también a un diputado demócrata mano a mano con la gente de Fox News. Las cosas que oirán seguramente no se las van a olvidar. Y todo tiene que ver, como ha sucedido esta semana en la Argentina, con un cierto malestar que provoca la democracia. Uno dice democratizar la justicia y dicen, por favor, ¿cómo democratizar la justicia? Pero no era tan linda la palabra democracia. Democratizar a los medios. No. ¿Y no por qué? Porque ya no les gusta tanto la democracia. Un día van a decir que ya no es bueno la elección del gobierno a través del voto democrático. Pensarán en el voto calificado. Perdón, ya lo han hecho. En los Estados Unidos la CNN pugnaba hace pocos meses después de la victoria de Obama para hablar directamente del voto calificado. Así que no es un eufemismo.
De esto vamos a hablar esta noche, por lo que sucedió en una semana histórica que puede ser bisagra para la Argentina, el sueño de una justicia de verdad. Así como tenemos sueños de medios de comunicación que verdaderamente estén al servicio de la sociedad y no de las corporaciones. De todo esto vamos a hablar esta noche en nuestra bajada de línea. Inmediatamente después de la pausa nos ponemos en marcha. Antes de comenzar nuestro programa, que tiene una intensísima actividad para hablar de ese malestar que la democracia provoca en algunos, casualmente los que siempre hablaron de democracia, me voy a dar el gusto de presentar, como todos los domingos, a Julieta Camaño. Buenas noches, Julieta. Muy buenas noches, Víctor Hugo. Muchísimas gracias por la presentación, como siempre, como todos los domingos. Y muy buenas noches a ustedes, que seguramente ya están en sus casas tuiteando algunos y queremos que sean cada día más. Así que, si pueden seguirnos, @BDL Víctor Hugo. Bueno, hoy tendremos dos invitados especiales para hablar sobre todos los temas en bajada de línea. En primer lugar, estará el señor Pablo Parenti, él es coordinador de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal. Dice, el sistema judicial está siendo cuestionado, no solo desde afuera, sino por los propios operadores judiciales, dice Pablo Parenti. Y también estará tuiteando con nosotros Gustavo Arballo, él es abogado creador del blog Saber Derecho, un blog muy visitado, y además secretario de Jurisprudencia, Tribunal Superior de la Justicia de La Pampa. Dice Gustavo, es crucial entender a fondo problemas y vías de mejora para la justicia. Saludos desde Santa Rosa y buen programa. Más de 80.000 seguidores en @BDL Víctor Hugo. ¿De qué estamos discutiendo en estos días? Vamos a representar una y otra posición con los doctores Lorenzetti y Gilis Carbó. Este es un trabajo del equipo de producción que en algún momento lamenté haber pedido porque los exigí muchísimo. Horas y horas tratando de hacer coincidir tramos de los discursos de Lorenzetti con Gilis Carbó. Muy difícil porque con franqueza y desde el respeto, Lorenzetti en sus vueltas no dice nada. Es muy difícil encontrar algo que tenga un sustento, que tenga un determinado punch en esto de una de cal, una de arena, un poco para la tribuna, un poco para que las corporaciones estén felices, otro poco para que el gobierno no esté tan intranquilo. No nos olvidemos que todo esto tiene que ver con la ley de medios. La ley de medios es lo que ha impulsado a advertir que la justicia está muy mal, esta justicia de las cautelares que son una cuestión de fondo, ya un fallo definitivo poco menos, o no lo ha sido, al cabo de 4 años que se van a cumplir cuando la Corte Suprema de Justicia haga lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo, de decir que la ley es constitucional o decir que no. Es difícil que lo pueda hacer, pero muchos piensan que sería capaz. Solo que como no se va a animar a hacerlo antes de las elecciones, dicen algunos, vamos a estar discutiendo todo esto durante varios meses más. Les vamos a presentar entonces el trabajo en el cual escuchamos al mismo tiempo, tratando de hacer coincidir los temas, a Lorenzetti y Gilis Carbó. Buenos días a todos los presentes. En mi nombre y en el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, queremos agradecer la presencia de todos ustedes y al mismo tiempo pedirles disculpas por las incomodidades de algunos, ya que este espacio es demasiado pequeño. Nuestra misión no es dejar un registro para las crónicas policiales de peleas entre vecinos. Nuestra misión es dejar un registro para la historia. De lo que aquí se trata es de identificar esa matriz del poder judicial, burocrática y autoritaria, gestada y alimentada durante décadas. Todos quieren tener un país con sueños de altura, no con disputas menores. Esa matriz corporativa está latente y reacciona de manera exuberante cada vez que se pone en riesgo el orden establecido. Ya no hay pensamiento único, hay conflictos y también hay consensos básicos o mínimos. Para promover la democratización de los estamentos judiciales se requiere más debate que consenso.
más discusión sincera que enriquezca, que no pone en riesgo la paz social, sino que la refuerza. Por eso es que debemos concentrarnos en los grandes temas del país, los que preocupan a nuestro pueblo y los que preocuparán a las generaciones futuras. En lo cotidiano prevalece el magistrado burócrata, rutinizado, aséptico, el que se limita a observar el pleito como un partido de tenis, impasible ante la desigualdad de las partes. Es lo que ocurre en los partidos de fútbol. Los jugadores compiten, las hinchadas se gritan, hay pasión y sentimientos, pero nadie cambia el reglamento o el árbitro para poder ganar el partido. Más discusión que unidad corporativa. Nosotros debemos construir los cimientos comunes de una casa. Luego, dentro de cada habitación están las pasiones. Durante las sucesivas dictaduras y el vaciamiento neoliberal del patrimonio social, la administración de la justicia no es que no fue firme, actuó como un cómplice estructural de la represión, de la dominación y de la impunidad. Durante todos esos años el Estado no vio con malos ojos que los jueces no fueran independientes. Jamás estos se quejaron de ser presionados y cumplieron de manera relativamente eficiente lo que se esperaba de ellos. Entonces no había conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Por eso es que a algunos les llama la atención nuestra posición de equilibrio, les parece ambigua. Es claro que si uno está en la lucha debe inclinarse por una de las verdades, pero si tiene que solucionar el conflicto debe tener la sabiduría de encontrar una solución equilibrada. Si hay algo que se nos impone a fuego a los judiciales desde el primer día, es que hay que tratar a las partes con estricta igualdad. ¿Es que las partes son iguales? Con frecuencia no. Y así la imparcialidad se transforma en la indiferencia por las diferencias. Así se garantiza que las asimetrías del mercado y de la sociedad se trasladen al pleito. Y así ganan los juicios no quienes tienen un mejor derecho, sino los que tienen un mejor abogado. Se trata de una ética de respeto de los vulnerables, que en este campo somos todos. No deja de sorprender la diferencia de criterio con que determinados jueces defienden el derecho de propiedad según se trate de grandes corporaciones económicas o sectores afines, o de trabajadores, ahorristas, o de la protección del patrimonio social. El forum shopping, la justicia cautelar y la designación a dedo de jueces subrogantes violando normas reglamentarias. Nada más y muchas gracias. Se acepta lo inaceptable y con aire distraído, dijo la doctora Gil Cárbola, procuradora de la Nación. Voy a pedir una fotografía que efectivamente fue aceptada como haciéndose los distraídos. La dejaron pasar y que está en el origen de todo. La ley de medios se votó en los últimos meses de 2009. En abril de 2010 se registró esta presencia en la Corte Suprema de Justicia. Ahí lo tenemos saliendo a Mañeto. ¿Imaginan ustedes a la Presidenta de la República en esta misma fotografía? Las cosas que se dirían desde las corporaciones respecto a la presión del gobierno. ¿Cómo se puede tomar con tanta naturalidad esta? Sí, presión importante. Abril del 2010. Desde abril del 2010 en adelante todo ha sido a favor de este hombre, de quien conduce esta corporación. Esa equidistancia que pretende Lorenzetti entre desiguales, entre poderes que duran 4 o 6 años, gobiernos, diputados, senadores, poderes ejecutivos, y los que están siempre. Ese es el poder. ¿Quién le va a tener miedo a un gobierno? ¿Por qué tenerle miedo a un gobierno? Si lo van a cambiar, lo pueden cambiar. Fácilmente se puede cambiar. Ustedes lo hacen. Pero ellos están absolutamente siempre. Han estado en tiempos de la dictadura, en la democracia, en la lucha de las corporaciones, estuvieron en los 90 generando toda la cultura para la salvajada económica que se cometió en los 90. Siempre han estado haciendo su juego. Bonos, deudas, Fondo Monetario Internacional, todo esto ha tenido que ver siempre con ellos, porque ellos siempre han estado
y han tenido como prisioneros a los gobiernos. Hasta que uno, por suerte, se animó a decir: podré equivocarme en muchas cosas, pero en esto no quiero equivocarme más. No puedo vivir de rodillas frente a ese poder del señor que salía con paso tan firme de la Corte Suprema de Justicia, un hecho que pasa bastante inadvertido. Todo tiene que ver con la ley de medios. Veamos cómo empezó esta reunión de la que Lorenzetti no dijo una palabra. Por delicadeza, 1000 hombres de la justicia, jueces, fiscales, se reunían al otro día de su discurso. ¿Te costaba mandarle un saludo ya que es tan equidistante, ya que es tan amable, ya que quiere un mundo tan perfecto? Así a la perfección. Decir, mañana se reúnen 1000, él no sabría que eran 1000, cientos de hombres de la justicia para discutir de algo que nos hace falta a todos. No hubo un solo mensaje, una sola mención. Así que vale la pena recordar cómo fue que empezó todo. Lo que nos movilizó a todos a estar acá desde puntos tan distantes, desde historia tan disímiles, fue una necesidad de interpelar al sistema de justicia, porque lo que venimos a plantear hoy es la revisión profunda de las bases institucionales de la administración de la justicia después de 30 años de estabilidad democrática, con la convicción que la democracia no ha logrado aún transformar los estamentos judiciales para que sean capaces de defender el interés general de la sociedad. Hubo un detonante que nos unió. Fue un comunicado emitido por altos estamentos de la magistratura reclamando que se respete la independencia del Poder Judicial de acuerdo a lo que percibimos como una visión sesgada de esa independencia. Comunicado de la Comisión Nacional de Protección de Independencia Judicial que integra la Junta Federal de Cortes, Asociación de Magistrados y Federación Argentina de la Magistratura. Claro, Lorena, justamente es un comunicado en defensa de esa independencia judicial. La independencia judicial aparecía en ese comunicado como un mero eslogan, como una frase sencilla que todos apoyan, porque pocos entienden, porque en realidad no deja entender nada. Y el comunicado exhorta al Poder Ejecutivo Nacional, es decir, a la presidenta Cristina Kirchner, a ejercer sus funciones propias del Poder Ejecutivo sin ejercer funciones judiciales como lo establece la Constitución. Esa reacción corporativa que implicó este comunicado buscó desviar la atención de las preguntas que sí tienen significado. Por ejemplo, ¿qué es la independencia judicial? O mejor todavía, ¿es independiente el Poder Judicial? ¿De quién? ¿De quién? Estaban preparando el terreno, ese comunicado, emitido desde adentro de la Corte Suprema de Justicia, nunca desmentido, que lo escribió Maqueda y lo puso en funcionamiento Lorenzetti. 4 o 5 horas después, esto era lo que ocurría. La Cámara en lo civil y comercial decidió prorrogar la medida cautelar que pesa sobre los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios. Y esto es importante, hasta tanto haya sentencia definitiva. Recordemos que el Grupo Clarín recurrió a la justicia pidiendo que se declaren inconstitucionales estos 2 artículos de la Ley de Medios. Un interesante razonamiento hizo, hablando de las cautelares, de las que no hubo y de las que hay ahora, la doctora Gils Carbó. La Cámara en lo civil y comercial decidió prorrogar la medida cautelar que pesa sobre los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios. Esto es importante, hasta tanto haya sentencia definitiva. Recordemos que el Grupo Clarín recurrió a la justicia pidiendo que se declaren inconstitucionales estos 2 artículos de la ley. En el año 1983 fue el primer gran debate sobre la justicia. Se renovó la Corte Suprema,
Se reincorporaron jueces cesanteados durante la dictadura. Se destituyeron algunos que habían mostrado el más fuerte compromiso ideológico con el régimen militar, pero muchos otros permanecieron. Sin embargo, el recambio de jueces, la modificación del sistema de designación y remoción y la modernización de los procesos no logra dar un salto cualitativo que llegara a debilitar la subsistencia de un modelo judicial elitista. Y esto se vio claramente en los años 90. La voluntad y la vocación de este gobierno de transformar definitivamente las viejas y obsoletas estructuras del Estado argentino. Escuché, leí que decían que estaba en juego la soberanía, entonces me puse a desarmar el avión para ver dónde estaba, porque estoy como loco, buscando la soberanía. Las privatizaciones expulsaron 1/3 de los empleados públicos, de las empresas públicas. 95.000 trabajadores cobraron un retiro anticipado financiado por el Banco Mundial, que pagó toda la ciudadanía. La importación sin controles afectó los mercados en que las pymes tenían mayor participación. Desintegró la producción local, arrasó con la industria textil. ¿No estamos regalando el país? No, lo que sí... Nuestros bienes, nuestros tesoros... No lo estamos regalando porque lo estamos cobrando. Si vendemos un área petrolífera, estamos cobrando en buenos dólares. ¿Pero no lo estamos mal vendiendo? Depende de qué digamos la palabra mal. Los grupos económicos vinculados a las empresas privatizadas tuvieron ganancias extraordinarias, provenientes de un mercado cautivo, de tarifas dolarizadas, de renegociaciones tarifarias. ¿Dónde estaba la Administración de Justicia cuando ocurrían estas iniquidades? ¿Alguna asociación de magistrados reclamó independencia judicial? ¿Dónde estaba entonces el furor por las cautelares que conocemos hoy? ¿De dónde viene la autoridad de esta mujer? No conozco a nadie que tenga más autoridad que ella para hablar de este tema. No han faltado quienes dicen, claro, como ahora está en el gobierno y todo tiene que ver con las corporaciones, el grupo dominante Clarín, ella participa, no, mucho antes. Pero mucho antes de que el gobierno iniciara esta etapa tan importante para el país en la relación del poder político con el poder de las corporaciones. Mucho antes de eso, esta mujer luchaba en solitario, prácticamente, justamente dentro de esa justicia corporativa, contra esa justicia que le impedía hacer justicia. Es una extraordinaria luchadora, la doctora Gilles Carbó. No conozco de cerca directamente a nadie que tenga la autoridad de ella. Por eso puede hablar, como les hablaba, a los senadores no hace mucho tiempo. En abril del 2007, cuando impugné el acuerdo preventivo extrajudicial de Cablevisión, no solo impugné el acuerdo porque era uno de estos acuerdos que objeté antes porque consideraba que era un fraude a las normas del mercado de valores, sino que objeté la licitud de la compra de la compañía por un fondo ubicado en Delaware, que en el mismo acto de la compra firma una opción de compra por el 60% de las acciones en favor de Grupo Clarín. En el momento en que yo impugno la fusión, nadie hablaba de ningún oligopolio, ni nadie hablaba de ningún conflicto, y no estaba en la agenda política del gobierno hablar de este tema. Estaba en la agenda política del gobierno. Es decir, la lucha de ella es anterior a todo esto. Después las cosas empeoraron incluso hacia finales del 2007. Esta mujer está en el gobierno ahora, pero ha pensado siempre lo mismo. No es una conversa que pensaba de una manera y al estar en el gobierno piensa de otra. Es una luchadora convencida de que la justicia debe ser otra cosa. Y ahora tiene la gran oportunidad de luchar por esa justicia que seguramente soñó cuando era apenas una estudiante de Derecho. Cualquiera que entra en el mundo de la justicia la sueña de una manera muy especial. Después los hombres nos vamos transformando, debilitando en algunos conceptos. Antes de escuchar a algunos más de quienes participaron en esta convocatoria
de los hombres de la justicia, un poco de nuestros amigos en el Twitter. Julieta, por favor. Claro que sí, Víctor Hugo. Vamos a empezar con Gustavo Arballo. Él tuiteó: la corte que preside Lorenzetti ha tomado muchas decisiones jurídicas y organizacionales valiosísimas, impensables años atrás. Parenti dice: los cuestionamientos al sistema judicial se dan en una coyuntura, pero lo que se discute son prácticas arraigadas por décadas. Guido Cataño, porque estamos mezclando algunos tweets del público, Víctor Hugo. Los jueces no solo que no son electos democráticamente, sino que son los únicos que tienen estabilidad laboral de por vida. Pablo Parenti: la historia del sistema judicial muestra que es altamente elitista y endogámico, reproduce apellidos, prácticas y valores. Alejandra Namán dice: que parte de los magistrados cuestione privilegios corporativos de la justicia nos da la esperanza de algún cambio. El último, el de Gustavo Arballo, el último por ahora. Esto no quita que haya problemas estructurales del Poder Judicial y es perceptible cómo se naturalizan desde el sistema. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Vamos a escuchar algunas de las otras voces muy importantes de quienes han luchado, además, por llegar a esta convocatoria excepcional que ocurrió el 27 y el 28 en la Biblioteca Nacional. Por eso fue un motivo de dolor, por lo menos para quienes asistíamos a todos los episodios de esta semana, apreciar que el presidente de la Corte Suprema no hizo una mención, no entregó un saludo, no habló justamente de esa gran participación con la que muchas veces se expresan, añorando el diálogo, el consenso y toda la historia. Y aquí no había un deseo de que salga algo positivo e importante para la justicia que todos queremos, por ejemplo, para recorrer una frase muy común. Vamos a escuchar a algunos de los hombres de la justicia que participaron de esta convocatoria Una Justicia Legítima. El documento encierra conceptualmente un fuerte mensaje corporativo, que esto ya es casi ideológico desde el punto de vista de la mirada que tenemos nosotros, los que estamos de este lado, respecto al Poder Judicial. La diferenciación es muy clara. Aquello es un mensaje corporativo y nosotros tenemos una visión anticorporativa. Aquí parece que en el caso de la justicia, que es legal, obviamente, se legitiman a sí mismos. Una parte del Poder Judicial ha instalado desde sus más altos estamentos un discurso de independencia respecto al poder de los otros poderes del Estado, lo que nos parece una obviedad, y también un discurso de protección de los más vulnerables, en fin, todo muy plausible, pero olvida poner el acento también en la independencia imprescindible que deben tener los magistrados del resto de los poderes fácticos, entre ellos los grupos económicos y especialmente los grupos económicos concentrados, que son el poder real. Ni las asociaciones que firmaron el primer comunicado, ni los intentos de preservar la familia judicial, como suele decirse, como un mundo separado y distanciado del resto de la sociedad y de la ciudadanía, es lo que debe ser un poder judicial en una democracia. Las presiones no deben venir del poder político, pero tampoco deben venir ni de corporaciones, ni de partes, ni de ningún sector de poder. El documento refleja una especie de privilegio de casta, que un reclamo de un privilegio que evidentemente marca claramente que ese Poder Judicial no fue atravesado por la democracia. La demanda de más democracia en todo sentido, democracia económica, democracia social, democracia, mayores derechos, ya está en la sociedad. Guste o no a las corporaciones, guste o no a los sectores que tienen privilegios. Si estas ideas del documento de la Comisión prosperaran, estamos cada día más alejados de la sociedad y este no es el Poder Judicial que tiene que ver con lo que iniciamos los argentinos en el año 83. Pero vamos a ver ahora cómo estos temas no ocurren solamente en la Argentina. El malestar con la democracia se está dando en muchos lugares. No le ha gustado a los viejos amantes de la palabra democracia de los Estados Unidos que gane Obama. Hay malestar con eso, porque han ganado a través de Obama minorías que a ellos les provocan rechazo. Migrantes, negros. No quieren esa democracia. Ya no les sirve tanto. Entonces hay un gran malestar. ¿Quién ejecuta la idea de ese malestar? Los medios de comunicación. En el primer lugar de todos, Fox News, que tiene émulos locales en la Argentina muy fácil de detectar, o sea que ni siquiera uno tiene que hacer demasiadas aclaraciones. Vamos a ver primero cómo atacan a Obama, acusándolo
a ese hombre que ahora tiene que afrontar un desafío enorme porque le han impedido ponerle impuestos a los ricos. No los toquen, por favor, dijeron los republicanos. Entonces ahora hay que recortar salud, educación, todo lo de siempre. Hay que ajustar, un ajuste tremendo que debe afrontar los Estados Unidos. Miren lo que dicen en la Fox News. Our alarmist in chief, President Panic himself, he did not feel the need to be at the White House today, nor did he think it was important enough to visit Capitol Hill and try and hammer out a bipartisan solution to the mess that he himself has put the country in. No, instead of focusing on fixing the problem, he decided to take his sequestration scare tactics on the road today with a visit to the Commonwealth of Virginia. And as usual, his teleprompter was loaded to the brim with more of the same. We could not resist on this program, but put together a Hannity highlight reel of President Panic in action. Federal prosecutors will have to close cases and let criminals go. Air traffic controllers and airport security will see cutbacks. Muy buen trabajo de edición. Se les respeta eso, ¿no? Pero para atacar a Obama, embalados en esa crítica a Obama, este mismo conductor va a chocar contra una pared. Van a disfrutar muchísimo de lo que veremos ahora, el diálogo entre ese conductor y un congresista norteamericano, un congresista demócrata. Joining me now with some insight, Democratic Congressman Keith Ellison of Minnesota. Congressman, welcome back, sir. You bet. I guess that's what we could describe as staying on message, something the Democratic Party, I would argue, is very good at. Let me ask you. You're pretty good at it, too. I mean, thank you. Quite frankly, you are the worst excuse for a journalist I've ever seen. I am absurd. I can't hear you. You heard me. I didn't know. Say it again. I didn't hear you. I heard you. I mean, what you just displayed was not journalism. It was yellow journalism. It wasn't anything close to trying to tell the American people what's really going on. And, I mean, it's just shocking to yellow me journalism? To play Obama in his own words is yellow journalism? Well, with the background music and with your lead up before you let the president talk, let me tell you, I was here. Everything the president said is absolutely true. Yeah. And for you to try to make the American people think that it isn't is deceptive on your part. And it's a breach of everything. Every journalistic ethic I have ever heard of was just violated by you. And the president was truthful. The president was honest. What the president said was dead on accurate. And for you to say the president is to blame here is ridiculous. I was there August 2011 when the Republicans, your party, which you shamelessly represent, Let me correct the record. you are nothing but a Republican. Yes, sir, you are. Sir, yes, you are. Sir, I'm a registered Congressman. Let me ask you a question. Say what I think is right. Why are you so angry? You're so angry. Let me ask you a question. So angry? I'm not angry. I'm laughing at you because I think this is actually comical. I'm laughing at you. All right, here's my question. Here's my question for you. And it's not the first time. Fantástico. Teléfono para mucha gente por acá, ¿no? Pero recorramos un poco el mapa, bajemos de los Estados Unidos. Algo que ya vieron en bajada de línea, pero que siempre vale la pena, sobre todo a la luz de lo que tenemos nuevo de Lula, que veremos después. Lula, que por otra parte muchas veces es usado por la derecha de la Argentina para hablar la maravilla que es Lula. Sabe cómo le dan a Lula y a Dilma Rousseff en Brasil, pero aquí tratan de mostrarlo como un contraste con la manera de ser y de actuar del gobierno argentino. Bueno, Lula les ha dicho cosas como estas. Eu estive vendo algumas revistas que vão sair essa semana, sobretudo uma que eu não sei o nome dela. Parece Oia. Parece Oia. Nordestino falaria Oia. Ela destila ódio e mentira. Ódio. E eu queria pedir para você, Dilma, e para você, Aloysio, não percam o bom humor. Deixa eu perder. Eu já ganhei. Eu não disputo voto. Se mantenham tranquilos, rindo, olhando assim tranquilamente para o povo. Porque outra vez, Dilma, nós não vamos derrotar apenas os nossos adversários tucanos. Nós vamos derrotar alguns jornais e revistas que se comportam como se fosse um partido político e não tem coragem de dizer que são partido político, que tem candidato e não tem coragem de dizer que tem candidato.
não são democratas e pensam que são democratas. Democrata é este governo. Pero creo que marca Lula cuando lo escuchamos esta semana, y lo vimos, decir lo que posiblemente ustedes no han visto todavía, y nos parece muy interesante como material especial de nuestra bajada de línea. E eu firmei uma convicção de que a gente não podia errar. Não haveria chance para erro, porque eles são implacáveis. Eles são implacáveis. Eles não perdoam. Eles não gostam de governo de esquerda e não gostam de governos progressistas. É impressionante. E é impressionante como eles falam em democracia. Eu, sinceramente, não conheço, em algum momento da história desse país, que tenha se exercitado a democracia mais do que nós exercitamos a democracia. Ou seja, ninguém foi mais atacado das formas mais vis que vocês compreendem do que eu. E nunca disse uma palavra contra ninguém. Cada coisa que a gente fazia para os pobres nesse país, havia sempre, sabe, um pseudo, sabe, cientista político, sei lá o que era, intelectual, ou jornalista, ou colunista, que aparecia dizendo, isso não vai dar certo. Isso é assistencialismo, isso é populismo, e isso vai ensinar o povo a virar vagabundo. Ou seja, uma descrença total numa grande parcela da sociedade, que sempre foi a maioria. Na ausência de partido de oposição, um setor da imprensa fazia oposição. Eu fico preocupado porque quando eu faço crítica à imprensa, eles descrevem Lula ataca a imprensa. Quando eles me atacam, ele fala, fizemos uma crítica. Estuvo inspirado, gracioso y muy certero, por cierto, Lula. El malestar con la democracia. Por ejemplo, un gobierno en Uruguay, el del Pepe Mujica, no puede llevar adelante, si se quiere, un modesto impuesto, una iniciativa, si tenés más de 2.000 hectáreas y te piden $3 más, y tendrías que darlos. Porque hay muchas cosas que se hacen después. No quisieron. Terminaron en la Corte Suprema de Justicia, quienes no querían pagar ese impuesto, y ganaron, porque la Corte Suprema de Justicia avala lo establecido, es el establishment, es lo conservador, y lo es en todas partes, lamentablemente. Miren al Pepe Mujica y su dolor. Yo no le voy a cobrar impuestos, le voy a cobrar, le voy a decir que coticen un poquito más la contribución, porque necesitamos plata para estas cosas. Los que necesitan más transporte y más gasto de infraestructura son los grandes propietarios del suelo, que es donde salen los volúmenes. Nos piden que arreglemos las carreteras, que arreglemos los puentes, que mejoremos los puertos, que no había. ¿Y de dónde sacamos? Ellos tienen que darse cuenta que pagando $3-4 de contribución unitaria, no. Y lo que estamos hablando es poner unos pesitos un poquito más. Nadie se va a fundir, ni le vamos a cambiar la ecuación, ni nada por el estilo. Les ha ido además pipí cucú, la tierra se valorizó, nosotros queremos que sigan haciendo guita y que sigan invirtiendo, pero no te olvides que si vos aumentás la producción necesitas más carretera, más caminos y eso, y el Estado necesita recursos para garantizar eso. No hubo forma de seducirlos. La Corte Suprema de Justicia, en el más alto nivel, dijo que no tenía razón el gobierno en ese pedido. Así son las cosas, pero empeoran todavía cuando pensamos en temas como los derechos humanos, porque ahí el malestar con la democracia es mayor todavía, porque se han elegido mayorías en América Latina que han tenido preocupación por estos temas. También en el Uruguay, aunque la Argentina sea vanguardia absoluta en el mundo entero en ese tema. También en Uruguay se ha peleado duramente
por hacer justicia en el tema de los derechos humanos. Lo que ha ocurrido en los últimos días es verdaderamente muy grave. Una integrante de la Corte Suprema de Justicia del Uruguay, Mariana Mota, fue trasladada. Vamos a ver algunas de las imágenes para recordar lo que ha sucedido. Allí está Mariana Mota, enseguida la vamos a escuchar. El 18 de febrero la justicia la trasladó a una mujer que ha tenido una importancia enorme, que es quien condenó, por ejemplo, al dictador Juan Bordaberry en su momento. El pueblo la emocionó acompañándola y ella se encontró con los periodistas y manifestó. Yo no me quería ir de esa época, pero necesitas trabajo. ¿Cuántos años de profesión, doctora? 21 años. Jamás se imaginó, obviamente, en una circunstancia tan naturaleza, ¿verdad? ¿Es independiente el Poder Judicial? Debería ser independiente. Debería. El gesto de Mariana Mota sirve también para la Argentina. Si aquí preguntan, ¿es independiente la justicia? Y hay que verlo. El programa está dando una respuesta al respecto. Pero vale la pena escuchar a esta mujer. Quiero que presten atención a cuando habla de la justicia corporativa. No sé si son exactamente esas palabras, no lo recuerdo bien, pero el tema es exactamente este. Quisiera creer en que el Poder Judicial puede repensar decisiones y si se las entiende equivocadas, cambiarlas. Quisiera creer que es así. ¿Usted cree que está pagando algún precio por haberse atrevido a investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura? Mirando un poco hacia atrás, tengo que concluir que ha sido muy difícil, absolutamente muy difícil investigar este tipo de hechos. Y tal vez eso sea una explicación dentro del terreno de las hipótesis, porque no tengo una explicación oficial de mi traslado. Tal vez tenga algo de relación eso justamente. ¿Recibió apoyo de sus pares? No el que debería tener un juez respecto de sus pares, no, la verdad que no. ¿De la población? Sí, la verdad que fue absolutamente conmovedor y emocionante sentir el apoyo de la gente cuando fui a prestar juramento a este nuevo cargo. Era algo que más allá de que en algún momento algunas personas comentaban, yo nunca tuve conciencia de lo que esto significaba. A los efectos del resto de la población, yo sabía perfectamente la relevancia de los casos que tenía conocimiento y bueno, y la importancia de esclarecer estos hechos, pero lo tomé como era mi trabajo, como una investigación con toda la seriedad que hay que tomarlo. Los uruguayos que viven en la Argentina van a entenderme. Si efectivamente hubo 1000 en la Biblioteca Nacional el 27 y 28 de febrero, esta mujer posiblemente sería la 1001. Vamos a nuestro Twitter. Claro que sí, Víctor Hugo. Vamos a comenzar con el tuit de Pablo Parenti. Él dice: la democratización y la transparencia en el ingreso al sistema judicial es clave para su renovación. Darío Soria dice: este sistema legal no es democrático. Las cárceles están llenas de pobres. Gustavo Arballo: es importante asumir que para mejorar la justicia no hay fórmula mágica. Todas las buenas ideas tendrán resultados graduales. Pablo Parenti: la defensa corporativa de malos funcionarios no solo es injusta, sino que el mensaje hacia adentro es devastador. Gustavo Arballo dice: acuerdo con Pablo Parenti que un primer paso es abandonar la concepción corporativista de la independencia judicial. Es muy interesante, Julieta, sí, lo que dice quien señaló que las cárceles están llenas de pobres, de aquellos que no tienen demasiado peso específico en lo económico desde el punto de vista social. Quien se cuelga de un cable para poder ver televisión, por ejemplo, o para tener electricidad va preso, ¿verdad?
Pero no va preso aquel que está al frente de una empresa que este mes, a través de Cablevisión, se queda con 40 millones de pesos y al cabo del año con 500 millones de pesos diciéndole que no a la justicia. La justicia le dice, ustedes pueden cobrar 130, no 205, que no se importa lo que diga la justicia. Y le meten la mano en el bolsillo a la gente. Esos no van presos. Así que tiene razón este amigo. Si usted se cuelga del cable porque es pobre, porque algo no puede darle a su vida, tenga mucho cuidado. Es posible que vaya preso. El que roba de esa manera a usted, a su bolsillo y al de millones de abonados, nada más que en la provincia de Buenos Aires, estoy hablando, está libre y como podemos ver, por ahí sale muy campante y muy dueño del mundo de la Corte Suprema de Justicia después de haber dejado algunas instrucciones pertinentes. Julieta, ¿podemos hacer una pausa? ¿Alguno más de nuestros amigos? A ver. Pablo Parenti dice, la rendición de cuentas prácticamente no existe. Hace falta mecanismos de rendición de cuentas con participación ciudadana. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. O sea que la última imagen fue una imagen de tango. ¿Conoces el tango Chau no va más? No. No, querés decir que no va más. Ya está, terminamos. Ya, hemos terminado. Ok. Soy un poco lenta para agarrar los chistes. Hasta el domingo entonces, Hasta el Víctor próximo Hugo. domingo, si Dios quiere.